En el capítulo 11 del libro de Hebreos, el versículo 8 dice la Biblia así: por la fe Abraham, sin saber, salió sin saber a dónde iba, perdón. Quiere decir, hermanos, y ustedes saben que Abraham es uno de los grandes patriarcas, ¿verdad? Entonces, en este segmento vamos a hablar de la edad o la era de los patriarcas, ¿verdad? Porque el libro de Génesis empieza a hablar de ellos y empieza a presentar a los patriarcas como aquellos que echaron el fundamento de la fe. Entre ellos, uno de los más reconocidos, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Porque el libro de Hebreos justamente lo menciona. Ya en el Nuevo Testamento se hace mención de él como el líder, un gran líder de fe, ¿verdad? Dice que él salió de su tierra, de su casa, abandonó su tierra sin saber a dónde iba. En obediencia quiso seguir la voz de Dios y sin mucho preguntar, tomó sus cosas, su familia y empezó a caminar por fe a la tierra que el Señor le había prometido, ¿verdad? Abraham para nosotros, hermanos, es un ejemplo de fortaleza y su historia justamente está insertada allí en las páginas del Antiguo Testamento, justamente con el propósito que entendamos nosotros que nosotros de alguna manera tenemos que imitar la fe de estos grandes hombres y grandes patriarcas, ¿verdad? Entonces, hermanos, en Génesis 12 justamente se nos menciona el llamamiento de Abraham, ¿verdad? Y el llamado que Dios le hace cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, que empiezan una serie de apariciones maravillosas, no solamente a Abraham, sino a todos sus sucesores, aquellos que empiezan justamente a tener encuentros personales con Dios, entre ellos Jacob, ¿verdad? Nos acordamos de él como el que peleó con el ángel, entre ellos José, al que se le llama el hombre íntegro de corazón, entre ellos luego aparece Moisés, el que tiene el encuentro con Dios allá en el desierto cuando ve la zarza que arde pero que no se consume, ¿verdad? Entonces, a todos estos hombres se les llama patriarcas, ¿verdad? Son hombres que representan de alguna manera o que tienen ese encuentro cercano con Dios que les lleva a una dimensión espiritual diferente a la de la mayoría allí. Y por eso son considerados no solamente en el Antiguo Testamento, sino también, por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento, Testamento, entre ellos en Hebreos, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, en algunos otros libros, ¿verdad? Fueron hombres de llamamiento. Dios les hizo un llamamiento a abandonar, a seguir, a morir, a ir a otros lugares, a compartir la fe con otras personas, ¿verdad? Y están, como les dije ahí, incrustados en la palabra del Señor, ¿verdad? A Abraham se le conoce, hermanos, como Abraham el hebreo, ¿verdad? Y se le conoce también como el padre de todos los hijos de Heber. Y es cuando Abraham se establece en Hebrón, en la tierra prometida, que es llamado Abraham el hebreo, aunque ustedes recuerdan que anteriormente dice que él era de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Pero él hace esa transición entre abandonar su tierra, abandonar a su padre, abandonar a su familia y salir a una tierra nueva y prometida. Pudiera ser, según la Escritura, una parábola para nosotros el día de hoy. De alguna manera los creyentes, amados hermanos, tenemos que abandonar nuestras raíces, nuestra cultura, abandonar, por ejemplo,
muchas veces las cosas de este mundo para ir a una tierra que Dios nos promete, que es la tierra prometida. Y en ese abandonar, como dijo Jesús, tenemos que morir, tenemos que dejar, tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos verdaderamente ser creyentes. Así es que Abraham nos da una tremenda historia de vida cuando nos dice que él salió, que él abandonó, que él dejó para ir a un lugar donde él no sabía, ¿verdad? Pero Abraham, hermanos, no solamente se va solo de su tierra, sino que recordemos que Lot se va con él. Y para mí Lot representa a un hombre que sí le gustaba la fe, que sí admiraba a su tío Abraham, pero que me parece que vivía como una fe prestada, porque si usted lee el capítulo 12, y esos capítulos donde habla de Abraham y de Lot, el 13, si no me equivoco habla mucho de Abraham, y dice que Abraham vino, obedeció a Dios y también adoró delante de la presencia de Dios. Pero cuando habla de Lot, dice simplemente que Lot tenía ovejas, camellos y otros animales, nada más. No hace ninguna mención el escritor de la vida devocional de Lot, ni de la adoración que Lot hace, ni nada de eso. Y Lot, poco a poco, mis amados hermanos, cuando se divide con Abraham, recordemos que busca la llanura. Y la llanura justamente es aquella cosa fácil, sencilla. Es un hombre que era guiado por lo que ven sus ojos, ¿verdad? Sin embargo, Abraham es guiado por fe. Ahí en esta relación entre Abraham y Lot hay una representación del hombre espiritual y del hombre carnal. En realidad, Abraham era un hombre espiritual que se guiaba por la fe, que escuchaba la voz de Dios, que adoraba, que hizo un altar o varios altares. Sin embargo, Lot simplemente me parece a mí que le gustaba lo espiritual, pero no tenía un encuentro profundo con Dios. Prueba de eso es que poco a poco se va alejando hasta caer en las ciudades de maldad, en Sodoma y Gomorra, y ustedes saben bien la historia, no termina bien Lot. Su esposa perece, él luego tiene relaciones con sus hijas, etcétera, etcétera. Es salvado por la gran misericordia y por la intervención justamente de un hombre espiritual que es su tío Abraham. Así es que todo esto, hermanos, está allí en las páginas del Antiguo Testamento. Después de Abraham, obviamente recordemos que viene su hijo Isaac, que también es una representación o nos simboliza a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Isaac es el primogénito de Abraham, ¿verdad? Es el niño que vino llamado el hijo de la promesa. Recordemos que Cristo también es llamado de la misma manera. Y crece a la vera del padre, de su padre Abraham, y honra a su padre. Ahora bien, cuando ese niño tiene una cierta edad, se menciona que quizás unos 12 años, su padre recibe de Dios una palabra y le dice Dios: toma a tu hijo, vete al monte que yo te diré, toma a tus siervos y camina hasta allá. Cuando llegan a aquellos montes, dice la Biblia, que Abraham le dice a sus siervos: esperen aquí, no suban conmigo al monte, porque mi hijo y yo iremos al monte, adoraremos y después volveremos aquí. Y es en aquel monte donde Abraham se dispone a sacrificar a su hijo Isaac. Y es cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo, dispuesto a matarlo según lo que dice la Escritura, dispuesto a derramar la sangre, dispuesto a ofrecerlo como ofrenda, porque Abraham creía, mis amados hermanos, según dicen los escritores, que cuando las cenizas de su hijo estuvieran allí, de aquellas cenizas Dios iba a resucitar literalmente a su hijo Abraham. Esa era la fe que tenía el patriarca Abraham. Así es que, mis amados hermanos, Dios nos llama a ser hombres de fe también, según lo que consta en la palabra de Dios, ¿verdad? Abraham e Isaac nos dan un ejemplo de gran fe. Y a Isaac, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el humilde, ¿verdad? Isaac es conocido como un hombre humilde, ¿verdad? Que sirve a Dios, que ama a Dios,
¿verdad? Que toma a Rebeca como su compañera, ¿verdad? Y dice que lo vemos caminando en los mismos pasos de su padre, manteniendo la misma fe en Dios, fe que renueva a menudo a través de pactos que él hace con el Señor. Entonces, Isaac también nos da un ejemplo precioso de fe allí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego vienen Jacob y Esaú. Recordemos lo que sucede, ¿verdad? Uno recibe la promesa, el otro desprecia la primogenitura, son totalmente opuestos. Uno es protegido por su madre, el otro es protegido por su padre, y finalmente Dios tiene que trabajar con el corazón de Jacob. Dios tiene que tratar con aquel hombre en su corazón, aquel hombre que le gustaba o que disfrutaba de suplantar, de engañar, de mentir. Finalmente tuvo que huir, ¿verdad? Porque su hermano le quería matar. Pero en esa huida, mis amados hermanos, recordemos que Jacob tiene un encuentro profundo con Dios. Y recordemos que es en el libro de Génesis donde dice que él tiene que pelear con el ángel, justamente cuando él tiene que huir, cuando se exila, cuando está lejos, cuando recibe la persecución de su suegro Labán, cuando no solamente dice que él engaña, sino que cuando él engaña, encuentra a otro que es más astuto que él y que lo engaña a él también, ¿verdad? Y que le hace trampa. Entonces, esto es una muy interesante lección acerca de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo que uno siembra, mis amados hermanos, uno cosecha. Eso está ahí también impreso dentro de las crónicas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que Jacob sembró en su hogar, lo cosechó también, porque su suegro le engaña con su hija, él tiene que hacer trampa con sus ovejas, y así poco a poco Jacob se convierte en un hombre engañador, ¿verdad? Su corazón era impulsivo, su corazón era el de un hombre que realmente iba al ataque, el que no pensaba, sino que actuaba antes de pensar. Pero es interesante, hermanos, que en Génesis 32 nos habla de aquel encuentro que tiene Jacob con Dios en Peniel o Penuel, ¿verdad? Y allí es en aquel encuentro donde Jacob mira al ángel y en la noche empiezan a pelear, ¿verdad? Y Jacob le dice una frase maravillosa, le dice: yo no te dejaré si no me bendices, si tú no me das tu bendición, yo no te puedo dejar, ¿verdad? Y el ángel le dice: no, déjame porque ya raya el alba. Le dice: no, yo no te dejo, dame tu bendición, dame tu bendición, dame tu bendición. Cuando tú me des tu bendición, tú te puedes ir, ¿verdad? Pero hay algo aquí lindo de Jacob que me llama la atención, mis amados hermanos, y es la perseverancia. Jacob no se da por vencido, Jacob no se entrega a las circunstancias, él decide pelear por su bendición, él decide luchar hasta el final, él decide que si tiene que dejar ahí la sangre, ahí quedará la sangre, pero él va a terminar luchando en la presencia de Dios. Entonces es interesante ver que nosotros como creyentes, de alguna manera, y que el Antiguo Testamento nos inspira lo mismo, ¿verdad? A no vencer, a no dejarnos vencer, sino a vencer. El apóstol Pablo dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. El apóstol Pablo nos presenta a Timoteo como un soldado de Cristo, uno que pelea por una causa, ¿verdad? Y le dice: tú esfuérzate, pelea la buena batalla, imita mi fe, sigue adelante, camina, ¿verdad? Entonces vemos que posiblemente el apóstol Pablo era inspirado en todos esos hombres del Antiguo Testamento para poder decir: bueno, si ellos vencieron, usted y yo, mi amado hermano, que estamos en este camino, también podemos vencer. Lo que quiere decir que el Antiguo Testamento no solamente es historia, sino también es una fuente preciosa de inspiración para nosotros, ¿verdad? José el íntegro, mis amados hermanos, José el íntegro, ¿verdad? Vienen después de estas generaciones
justamente de la generación de Jacob viene José, ¿verdad? Y me llama también la atención José, se narra su historia en Génesis 37. Me llama la atención porque este muchacho de 17 años que es vendido por sus hermanos, justamente por celos, porque su padre le prefería de alguna manera, le había hecho una capa preciosa de colores, multicolor, y su padre le tenía en alta estima, pero sus hermanos empiezan a tener celos tremendos de él, al punto que un día lo llevan al campo y allí lo quieren matar, ¿verdad? También José es presentado como un tipo de Cristo, ¿verdad? Que era, o sea, era el protegido del Padre, tenía una cobertura especial, una capa especial, pero los hombres quieren justamente matarle, ¿verdad? Dice Juan justamente que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, sino que querían justamente matarle, ¿verdad? Así es que esto lo vemos insertado en las crónicas del Antiguo Testamento. Pero José, a pesar de que es vendido como esclavo finalmente, porque uno de sus hermanos mayores dice, no, la verdad es que no lo matemos, no manchemos nuestras manos con sangre, es vendido. Ustedes saben la historia, y es llevado prisionero, esclavo, a la casa de Potifar, donde Potifar le tiene en alta estima, pero su mujer, una mujer que tenía lujuria en sus ojos, le quiere tomar para tener relaciones con él. Y José, cuando eso sucede, decide huir, ¿verdad? Y sale semidesnudo, deja sus ropas en las manos de aquella mujer, que luego dice, él me quiso violar, él me quiso abusar, y José es puesto en la cárcel, ¿verdad? Y allí en la cárcel dice la Biblia que él prosperó y hizo prosperar la cárcel. Así es que me llama la atención también que en estos pasajes dice, todo lo que tocaba la mano de José, Dios lo bendecía porque Jehová estaba con él. Así es que, hermanos, estemos nosotros en cualquier situación, creamos que Dios de alguna manera, así como estuvo con José, está con nosotros, ¿verdad? La historia de José es muy preciosa porque después de aquellos años, que fueron más o menos como unos 14 o 15 años de prueba, José es levantado como gobernador de la tierra de Egipto. Y es el faraón de Egipto que dice, yo te voy a dejar como mi hombre de confianza, como el gobernador, y te voy a entregar la administración del reino a ti. Y José tiene aquel sueño, ¿verdad? Las 10 vacas flacas, las 10 vacas gordas, las espigas, etc. Y recibe de Dios una lección preciosa donde él sabe que vendrán tiempos de abundancia, pero después vendrán tiempos de escasez. Una historia de administración, hermanos, en la Escritura, insertada allí en las crónicas del Antiguo Testamento. Y bajo la sabiduría de José, justamente, el reino florece. Y florece de tal manera que los hermanos de José, allá en su tierra, tienen hambre y tienen que venir a recurrir a Egipto para saciar su hambre. Y él se encuentra con ellos. Pero José tenía en su corazón, mis amados hermanos, el toque de Dios. Me llama mucho la atención que José no era un hombre rencoroso. Al contrario, José, de alguna manera, mis amados hermanos, es el conciliador, el hombre pacífico, el hombre que muchas veces llora en silencio y ora por aquellos que les han ofendido. Y cuando José ve a sus hermanos, empieza a preguntarles cosas y se da cuenta que verdaderamente son sus hermanos. Y planea que traigan a su padre para tener un encuentro con su padre. José es un tipo de Cristo también, uno que estuvo en lo más bajo, pero fue levantado por el Padre hasta lo sumo, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos habla de eso, de levantamiento. Los salmos dicen el levantamiento no viene de occidente ni de oriente. El levantamiento viene ¿de quién? Viene de Jehová, viene de Dios, del que hizo los cielos y la tierra. Así es que, mi amado hermano, si usted quiere que Dios lo levante, sea obediente. Siga los pasos de Abraham, siga los pasos de Jacob, que fue transformado, siga los pasos de Josué, ¿verdad? Hay grandes enseñanzas en el Antiguo Testamento que nos llevan a entender que Dios quiere más y más cosas de nosotros, ¿verdad? Así es que, hermanos,
la era de los patriarcas trae como consecuencia justamente el establecimiento de alguna manera del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Israel, porque recordemos que fue Dios quien le dijo a Abraham, yo haré de ti una nación grande, ¿verdad? Y te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti, perdón, todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, allí, en aquella palabra, en aquella promesa que Dios le da justamente a Abraham, es que viene posteriormente el nacimiento de un pueblo que permanece hasta el día de hoy, a pesar de que sus opresores han querido aplastarlo, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y no solamente nace el pueblo de Israel, sino que dice el libro de Romanos, que es allí en Israel que presenta a Dios, o dice Dios que Israel es como un olivo, ¿verdad? Como un olivo, una vid, donde Dios inserta, no sé si usted ha visto un injerto, dice que Dios injerta al pueblo gentil justamente para que el pueblo gentil sea parte de la promesa de Abraham y que entonces los gentiles vengamos a participar de la naturaleza divina que es en Cristo Jesús. Y es el apóstol Pedro, más adelante, que dice que ya nosotros no somos extranjeros, ¿verdad? Ni advenedizos, sino que ahora somos nosotros linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Nosotros, usted y yo, mi amado hermano, a través de lo que Cristo hizo y a través de todos esos hombres fieles del Antiguo Testamento que nos trajeron el mensaje de la verdad de Dios, que nosotros podemos tener entrada justamente directo hasta el trono de Dios el Padre, porque Dios de alguna manera nos da su naturaleza. Así es que, amado, esta parte la he dedicado justamente para animarle a usted, para que usted sepa que estos estudios que usted está tomando no son en vano. Mire, yo empecé este proceso hace muchos años atrás y mi deseo personal era crecer en el conocimiento de Dios, crecer en lo espiritual, venir a ser un mejor estudiante, venir a ser un hombre que no solamente habla cosas, sino que sabe lo que está hablando, que estudia, que se prepara, que ora, que busca a Dios con todo su corazón. Así es que lo que yo quiero animarle a través de este segmento es eso, que si usted se ha sentido desanimado, si usted ha tenido problemas, si usted ha tenido situaciones, usted vaya a las páginas del Génesis, ¿verdad? Del comienzo, del principio, eso es lo que significa Génesis. Y allí, a través de estos hombres que hemos hablado hoy, los patriarcas, usted pueda encontrar, mi amado hermano, inspiración para continuar el camino, ¿verdad? No todo está perdido. Jacob quizá pensó un momento que todo estaba perdido. José posiblemente pensó que todo estaba perdido. Moisés mismo pensó que todo estaba perdido. Porque esa es nuestra naturaleza, hermano. Mire, fue unos días atrás que me llamó un amigo, predicador, que conoce la palabra de Dios y me abrió su corazón y me dijo, pastor, me he sentido tan frustrado de la vida que he perdido el deseo de vivir. Y en esa situación que yo estaba, yo dije, Señor, ¿cómo le animo? Porque es un consiervo de Dios. Y vino a mí, mi amado hermano, justamente la vida de un patriarca. Y le dije a este varón, ¿por qué te sientes así? Porque no estoy ministrando, tengo problemas aquí, tengo problemas familiares. Y yo le dije, está bien, todos pasamos tribulaciones y problemas. Pero cuando estaba hablándole, justamente vino la vida de Moisés a mí. Y la vida de Moisés, mis amados hermanos, está dividida en 3 secciones. La primera son los 40 años en el palacio del rey, donde tenía aparentemente todo, pero no tenía nada. No tenía identidad, no sabía quién era su pueblo, no sabía quién eran posiblemente su linaje, desconocía quién era Jehová, el Dios de los hebreos, y ahí vivía en ignorancia, en Egipto, en la civilización que desconocía a Dios. Y no hizo mucho allí, al contrario, allí se manchó las manos de sangre y se convirtió en asesino, y tiene que huir al desierto. Los 40 años siguientes del desierto son eso, 40 años de desierto, de prueba,
donde Moisés no conoce mucho de Dios. Y es hasta el final de estos años cuando tiene la revelación, la visión con Dios en la zarza, en una zarza que arde pero que no se consume. Y allí se muestra a Dios a él y le dice, yo soy el que soy y yo te envío para libertar a este pueblo. Entonces Moisés decide ir a los últimos 40 años de su vida, donde se convierte en caudillo, en libertador, y donde Dios lo usa poderosamente. ¿Qué les quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que usted se está preparando, que usted está trabajando, que usted está haciendo lo que Dios le ha pedido. Posiblemente este periodo de estudio le tome varios meses, varios años, no importa, siga preparándose. Siga fiel como lo siguió Abraham, siga caminando como seguía caminando Abraham, siga luchando como siguió luchando Jacob en Peniel, siga recto, íntegro delante de Dios como siguió Josué, siga como Moisés creyendo que esa visión que Dios le dio, que ese llamamiento que Dios le dio, Dios lo va a cumplir aún en los últimos años de su vida, pero no pierda la esperanza, no pierda la fe, no todo está perdido. Dios tiene grandes cosas para usted y a través de estos segmentos de estudio y de estos cursos, yo sé que Dios le va a traer a su corazón un despertar espiritual donde usted se va a enamorar de la palabra de Dios, donde usted va a entender lo que es el Nuevo Testamento, donde usted va a entender las palabras de Dios y donde yo sé que Dios le va a ayudar. Yo quisiera orar por usted en este momento y pedirle a Dios que le dé un toque de su espíritu ahora que usted está en este proceso de estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta clase de Flama sobre el Antiguo Testamento, donde también a través de él tú nos inspiras. Bendice a cada persona que está escuchando al otro lado de esta cámara, Señor. No sabemos dónde están esas personas, puede ser que en otras naciones, en otros países. Bendice a los estudiantes de nuestro instituto y permite que cada cual que escucha esta verdad bíblica pueda ser inspirado a ir más profundamente a las páginas de la Biblia para conocer no solamente la historia, no solamente el trasfondo del pueblo de Israel, sino también a estos patriarcas que nos desafían y nos dicen, sigan adelante, nosotros pudimos, ustedes también pueden. Señor, bendice a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.